El Aeropuerto Internacional de Ciudad del Sol vibraba con energía. Las maletas retumbaban sobre los azulejos brillantes, sus ruedas repiqueteaban como un ritmo constante de tambor. Las voces se arremolinaban, madres llamando a sus hijos, viajeros riendo sobre café, y agentes de puerta gritando actualizaciones a través de altavoces distorsionados. En medio de todo estaba Juan Martínez, un hombre negro alto con una fuerza tranquila que no necesitaba gritar para hacerse sentir. Sostenía dos manos más pequeñas, la de su hija, Sofía, de 8 años, y la de su hijo, Diego, de 6. Sus sudaderas verdes a juego brillaban bajo las luces brillantes, y sus zapatillas chirriaban con cada paso emocionado. Juan llevaba una chaqueta azul sobre jeans, su rostro tranquilo pero cálido, como un padre que sabía que este momento importaba. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más grandes historias. ¿Alguna vez te han tratado injustamente solo por tu apariencia? Deja tus experiencias en los comentarios. Y si estás en contra del prejuicio y la injusticia, presiona ese botón de suscribirse ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. Quédate atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y karma definitivo. La mochila morada de Sofía se balanceaba mientras tiraba del brazo de Juan. Papá, ¿nos dan bocadillos en el avión? Sus ojos grandes brillaban de emoción, su trenza rebotaba. La voz profunda de Juan se suavizó. Montones, mi amor. Diego, sujetando un cohete de juguete, saltaba en su lugar. ¿Y películas, de superhéroes? Su sonrisa mostraba un hueco donde antes había un diente. Juan se rió, acariciando los rizos de Diego. Sí, esas también, pequeño. Este viaje era especial. Juan lo había planeado durante semanas, cada pieza en su lugar. Los boletos de primera clase, 2A, 2B y 2C, descansaban ordenadamente en su bolsillo, reservados hacía tiempo para una escapada de fin de semana con sus hijos. La vida había sido difícil últimamente, con el trabajo acumulándose y las noches largas robándole tiempo. Pero ahora, quería poner pausa. Estar presente para Sofía y Diego. Crear recuerdos que perduraran, como el sonido de sus risas o la forma en que lo miraban con confianza. Los miró, el pecho apretado por el amor, mientras Diego señalaba un avión afuera. Papá, ¿ese es el nuestro? Juan asintió. Casi, campeón. La puerta de embarque era un torbellino. Un hombre con prisa pasó a empujones, arrastrando un maletín. Una mujer con aretes brillantes hablaba en voz alta por teléfono. Juan condujo a sus hijos hacia la fila de abordaje, sus pases listos. La agente, una joven con un asentimiento rápido, escaneó sus boletos. Primera clase, wow, dijo, sonriendo a Sofía. Les espera algo especial. Sofía sonrió, balanceando la mano de Diego. Tenemos asientos grandes, ¿verdad? Diego intervino. Y jugo. Los labios de Juan se curvaron. Su alegría era como una chispa, iluminando la terminal abarrotada. Entraron al puente de embarque, el aire fresco un alivio del caos de la puerta. Sofía y Diego corrieron adelante, sus mochilas rebotaban mientras buscaban sus asientos. 2A, lo encontré, gritó Sofía, adueñándose del asiento junto a la ventana. Diego se dejó caer en 2B, moviendo las piernas. Juan lo siguió, sus pasos firmes, observando la cabina de primera clase del avión de Soler. Estaba tranquila hasta ahora, con solo unos pocos pasajeros, una mujer de cabello canoso leyendo un libro en 1D, una pareja en 3A y 3B compartiendo audífonos. El aire olía a toallas frescas y limpiador de limón, prometiendo un vuelo suave. Juan levantó la mochila de Sofía al compartimento superior, luego la de Diego, sus manos cuidadosas pero rápidas. Abrochó el cinturón de Diego, asegurándose de que estuviera ajustado, luego colocó una manta suave sobre las piernas de Sofía. Ella se rió,
abrazando una toalla caliente que un miembro de la tripulación había repartido. Es tan suave, papá. Diego ya estaba tocando la pantalla del televisor, desplazándose entre caricaturas. Y mira, cosas de ninjas. Juan se hundió en el asiento 12 junto a ellos, estirando las piernas. Por un momento, el mundo se sintió bien. Sus hijos estaban felices, la cabina en paz, y el viaje se extendía ante ellos como una página en blanco. Entonces se oyó un sonido agudo. Tacones resonando por el pasillo, firmes y constantes. Juan levantó la vista. Una azafata se acercaba, su uniforme azul marino impecable, su cabello negro recogido con firmeza. Su placa decía María López. Llevaba una tableta, su sonrisa cortés mientras asentía a los pasajeros, revisando los asientos con miradas rápidas. Pero cuando sus ojos se posaron en Juan y sus hijos, su sonrisa se tensó, como una vela que se apaga. Sus pasos se ralentizaron. Se detuvo junto a su fila, los dedos apretando la tableta. Buenas tardes, dijo María, su voz suave pero demasiado formal, como si escondiera algo. Su mirada pasó de Sofía a Diego, luego se fijó en Juan. ¿Está usted sentado con ellos? Las palabras cayeron pesadas, más duras de lo necesario. Sofía ladeó la cabeza, su sonrisa se desvaneció. Los dedos de Diego se congelaron en la pantalla. Juan sostuvo la mirada de María, su rostro sereno. Sí, dijo, claro y calmado. Soy su padre. Los labios de María se movieron ligeramente, solo por un segundo. Tocó su tableta, desplazándose rápidamente. Veo boletos para 2A y 2B, dijo, con un tono seco. Pero no para 2C. Juan metió la mano en su chaqueta, sacando su pase de abordar. Lo sostuvo, su mano firme. Aquí. 12, María lo tomó, sus dedos rozando el papel. Lo escaneó con un pequeño dispositivo y luego frunció el ceño, sus ojos entrecerrándose. Este no estaba a tu nombre al principio, ¿recibiste una mejora en el mostrador? Juan negó con la cabeza, su voz uniforme. No. Reservé los 3 asientos juntos. Hace semanas. No parpadeó, sus palabras simples pero firmes. María no respondió de inmediato. Miró la tableta, luego a los niños, su ceño aún más marcado. Necesito verificar con el agente de la puerta, dijo, ahora con la voz tensa. Quédese aquí hasta que regrese. Se dio la vuelta y se alejó, sus tacones golpeando con fuerza la alfombra. Juan exhaló lentamente, la mandíbula apretada. Sofía se inclinó, su voz pequeña. ¿Por qué preguntó eso, papá? Diego alzó la vista, su cohete de juguete olvidado. ¿Estamos en problemas? Juan forzó una sonrisa, apoyando una mano sobre cada una de sus cabezas. Claro que no, pequeño, dijo suavemente. Solo una pequeña confusión. Pero sus ojos se quedaron en el pasillo por donde María había desaparecido. Ya había sentido esto antes, el peso de una mirada, el ardor de la duda. No era nuevo, pero dolía más con sus hijos mirando. Esto ya no era solo un vuelo. Era algo más grande, y Juan sabía que esto era solo el comienzo. La cabina de primera clase del avión de Sol aún se acomodaba mientras Juan Martínez se sentaba con sus hijos, Sofía y Diego. El zumbido de los motores vibraba suavemente bajo sus pies, y las luces superiores lanzaban un resplandor cálido sobre los asientos de cuero. Sofía jugueteaba con su manta, su risa anterior desaparecida. El cohete de Diego yacía olvidado en su regazo, sus ojos iban de un lado a otro del pasillo. Juan mantenía el rostro sereno, pero su mente estaba alerta, repitiendo las palabras de María López. Su pregunta, ¿está usted sentado con ellos? Aún dolía, no por él, sino por la confusión que provocó en sus hijos. Se recostó, una mano descansando sobre el hombro de Sofía, esperando el regreso de María. El sonido de tacones volvió, más fuerte esta vez. María caminaba decidida por el pasillo, su tableta apretada con fuerza,
los labios en una delgada línea. Su uniforme estaba impecable, pero su confianza parecía forzada ahora, como una máscara que se resbala. Se detuvo junto a la fila de Juan, sus ojos evitando los de él. Verifiqué con la puerta, dijo, su voz fría y cortante. Hubo un error en el sistema. El asiento 12 fue reasignado en el check-in. Tendrá que moverse a clase económica. Juan no se inmutó. Se enderezó, su mirada fija en María. Disculpe. Su tono era sereno, pero con peso, como una piedra que cae en agua quieta. La cabeza de Sofía se levantó de golpe, su trenza oscilando. Diego abrazó su cohete con más fuerza, el ceño fruncido. La cabina se volvió más silenciosa, algunos pasajeros mirando, unos curiosos, otros fingiendo no notar nada. María cambió de postura, sus dedos golpeando la tableta. Sus hijos pueden quedarse aquí, dijo, con palabras afiladas. Pero su boleto ya no aparece como primera clase. Le estoy pidiendo que se mueva a su nuevo asiento para que podamos abordar a todos. Sus ojos pasaron de Sofía y Diego a Juan, desafiándolo a discutir. Juan metió la mano en su chaqueta, despacio y con intención. Sacó de nuevo su pase de abordar, sosteniéndolo entre dos dedos. Aquí dice 12, dijo, con voz pareja. Reservé estos asientos juntos. Nadie me avisó de un cambio. Le ofreció el pase a María, su mano firme. Ella no lo tomó. En cambio, miró la tableta, su ceño más profundo. El sistema se actualizó, dijo, casi con brusquedad. Es una solicitud simple, señor. No lo hagamos difícil. La voz de Sofía se escuchó, pequeña y temblorosa. ¿Por qué papá no puede quedarse con nosotros? Sus ojos estaban muy abiertos, buscando el rostro de Juan. Diego se inclinó hacia ella, susurrando, ¿papá está en problemas? El corazón de Juan se apretó. Apoyó una mano en la rodilla de Diego, su toque suave pero firme. No, pequeño, dijo con dulzura. Estamos bien. Pero sus ojos no se apartaron de María. Mis hijos son menores, le dijo, aún tranquilo. No viajan solos. Soy su padre, y me quedo con ellos. La mandíbula de María se tensó. Hizo un gesto hacia otra miembro de la tripulación cerca de la cocina, una mujer más joven con una placa con el nombre Carla. Es solo un cambio de asiento, dijo María, con la paciencia agotándose. Seguirá en el mismo avión. Le buscaremos un lugar cerca. Su tono era definitivo, como si ya hubiera decidido el desenlace. Juan se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz baja pero clara. No voy a dejar a mis hijos en una cabina diferente. Mire el boleto otra vez. Extendió el pase de abordar una vez más, sus ojos firmes. La mirada de María se posó brevemente en él, pero no hizo ademán de tomarlo. Sus labios se entreabrieron, luego se cerraron, sus dedos apretando la tableta con más fuerza. Señor, dijo, su voz más aguda ahora, por favor no cause una escena. Si no coopera, tendré que llamar a seguridad. La palabra seguridad cayó en la cabina como un viento helado. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, su manta resbalando al suelo. El cohete de Diego cayó de su regazo, rodando bajo el asiento. El hombre en uno de se quitó un auricular, girándose ligeramente. La pareja en tresa susurró, sus cabezas juntas. Pero nadie habló. Nadie dijo una palabra. Juan sintió las miradas, pero su atención se quedó en sus hijos. Vio el miedo en el rostro de Sofía, la confusión en el de Diego. Eso dolía más que las palabras de María. Carla, la auxiliar más joven, se acercó, con el rostro tenso. Miró a Sofía y Diego, luego a María. ¿Deberíamos revisar el manifiesto otra vez?, preguntó en voz baja, vacilante. María le lanzó una mirada tan aguda que la silenció al instante. Ya está resuelto, dijo María, con tono tajante. Carla dio un paso atrás, las manos entrelazadas con nerviosismo. Juan respiró hondo, su mente acelerada pero su cuerpo inmóvil.
Podía insistir, pedir un supervisor, hacer valer su punto. Pero no aquí, no con Sofía y Diego observando. No con esos rostros pequeños buscándolo por respuestas que aún no quería dar. Se levantó, con movimientos fluidos, superando en altura a María sin esfuerzo. Regresaré enseguida, les dijo a sus hijos, su voz suave pero firme. Puso una mano sobre cada una de sus cabezas, su toque era una promesa. No se preocupen, ¿sí? Sofía asintió, con los ojos vidriosos. Diego agarró su mano, apretándola por un segundo antes de soltarla. Juan recogió su equipaje de mano, la mandíbula apretada. Miró a María una última vez, no con enojo, sino con algo más profundo, decepción. Luego, sin decir otra palabra, caminó hacia el fondo del avión, sus pasos firmes, las miradas de la cabina siguiéndolo. María se dio la vuelta, los hombros rígidos, marchando hacia la cocina como si hubiera ganado algo. Carla se quedó atrás, su mirada bajando hacia Sofía y Diego. ¿Están bien?, preguntó suavemente, agachándose junto a ellos. Sofía no respondió, solo se abrazó más a su manta. Diego susurró, papá no hizo nada malo. A Carla se le apretó la garganta. No podía discutir eso. Mientras Juan desaparecía en la cabina económica, los pasajeros de primera clase se removieron incómodos. Algunos apartaron la mirada, ocupándose con sus teléfonos. Otros miraron la espalda de María, su silencio más elocuente que cualquier palabra. Ella no lo veía aún, pero algo había cambiado. Esto no era solo una confusión. Era un error, uno que desharía todo lo que creía tener bajo control. Juan Martínez se acomodó en el estrecho asiento de clase económica, el zumbido del avión Soler más fuerte aquí que en primera clase. La cabina se sentía más apretada, el aire más cargado, con bandejas golpeando y pasajeros luchando con sus maletas. Sus piernas largas apenas cabían, sus rodillas rozaban el asiento de enfrente. Pero el rostro de Juan se mantenía sereno, las manos entrelazadas sobre la mesita. Miraba la tarjeta de seguridad en el bolsillo del asiento, sin leerla, solo concentrándose para mantener la mente en calma. A su alrededor, la gente conversaba sobre sus planes, ajenos a lo ocurrido adelante. Un bebé lloraba unas filas atrás. Un hombre se reía con un video en su teléfono. El mundo de Juan, sin embargo, era más callado, más agudo. Sus hijos seguían en primera clase, solos, y ese pensamiento pesaba en su pecho. Sacó su teléfono, la pantalla brillando en la penumbra de la cabina. Con dedos rápidos y firmes, escribió un mensaje a su asistente, Elena, me movieron a económica. Dijeron que mi boleto no era válido. Sofía y Diego siguen en primera clase. Lo envió, luego bloqueó la pantalla, la mandíbula apretada. Juan no estaba enojado, aún no. Ya había enfrentado momentos como este antes, donde una mirada o una pregunta cargaban más de lo que aparentaban. Pero esta vez, no se trataba solo de él. Se trataba de la voz temblorosa de Sofía preguntando por qué él no podía quedarse. Eran los ojos abiertos de Diego, confundidos y asustados. Eso fue lo que lo hizo diferente. De vuelta en primera clase, Sofía estaba acurrucada en su asiento, con la manta apretada. Diego tocaba la pantalla de su televisor, pero su corazón no estaba en ello. El cohete de juguete yacía bajo su asiento, olvidado. La cabina era más luminosa aquí, los asientos más amplios, pero se sentía vacía sin Juan. Algunos pasajeros les echaban miradas furtivas, una mujer mayor en el 1D, un hombre con traje al otro lado del pasillo, pero nadie hablaba. El silencio era pesado, como si todos supieran que algo estaba mal pero no supieran cómo decirlo. Carla, la azafata más joven, pasó caminando, sus pasos más lentos que los de María. Se detuvo en la fila de Sofía y Diego, agachándose a su nivel. Su placa con el nombre brillaba bajo las luces, sus ojos marrones suaves. ¿Están bien ustedes dos?, preguntó con voz suave. Sofía asintió, pero sus labios permanecieron apretados. Diego levantó la mirada, su voz pequeña.
¿Por qué papá tuvo que irse? A Carla se le apretó la garganta. Quería explicar, decir que fue un error, pero las palabras no salieron. Él volverá pronto, dijo en su lugar, forzando una sonrisa. ¿Quieren jugo? Diego negó con la cabeza, volviendo a la pantalla. Sofía susurró, papá no hizo nada. A Carla le dolió el pecho. Se levantó, con las manos retorciéndose, y caminó hacia la galera, con la mente acelerada. En la galera, María López se apoyaba en un mostrador, bebiendo agua como si nada hubiera pasado. Su uniforme seguía impecable, su moño perfecto, pero sus ojos se deslizaban hacia el pasillo cada pocos segundos. Había resuelto el problema, movido al pasajero, mantenido el orden en la cabina. Eso era lo que se decía a sí misma. Un miembro del equipo, Pedro, pasó con una bandeja de vasos. ¿Todo bien?, preguntó. María lo despachó con un gesto. Solo una confusión con los asientos, dijo, con tono plano. Pasa a veces. Pedro asintió y siguió, pero los dedos de María se apretaron en el vaso. Algo no estaba bien, como una sombra que no podía sacudirse. El teléfono de Juan vibró en clase económica, sacándolo de sus pensamientos. La respuesta de Elena fue breve. ¿Qué? ¿Número de vuelo? Juan escribió, Soler 684 a Los Ángeles. Hizo una pausa y luego agregó, estoy bien. Solo revísalo. Envió el mensaje y se recostó, cerrando los ojos por un momento. No estaba preocupado, no realmente. Había construido su vida manteniéndose calmado cuando las cosas salían mal. Pero no podía dejar de imaginar a Sofía y Diego allá al frente, preguntándose por qué él no estaba. Eso era lo que lo mantenía alerta, enfocado, esperando el momento en que todo cambiaría. En la cabina de mando, el capitán Javier Ruiz ajustó sus auriculares, el avión aún rodando hacia la pista. El tablero parpadeó con un nuevo mensaje, marcado como urgente. Su copiloto, Luis, alzó una ceja. ¿Corporativo?, preguntó. Javier asintió, abriendo la alerta. Las palabras lo golpearon como una descarga. Pasajero Juan Martínez, asiento 2C, trasladado a clase económica. Es el accionista principal y dueño de Soler. Resuélvase de inmediato. Los ojos de Javier se agrandaron. Lo leyó de nuevo, sus dedos pausados en los controles. Madre de Dios, murmuró. Luis se inclinó. ¿Qué pasa? Javier se volvió, su voz baja. ¿El tipo que echaron de primera clase? Es el dueño de la aerolínea. Luis parpadeó, atónito. ¿Estás bromeando? Javier negó con la cabeza, su expresión tensa. Corporativo está mirando este vuelo ahora. Quieren que se solucione antes del despegue. Activó el altavoz, con tono firme. Azafata María López, repórtese en la cabina. Ahora. El altavoz crujió, enviando la orden por toda la cabina. En la galera, María se congeló, su vaso a medio camino de sus labios. Lo dejó, sus manos de repente frías. Un llamado a la cabina antes del despegue no era normal. Alisó su uniforme, obligando a sus hombros a enderezarse, y comenzó a caminar hacia el frente, sus tacones sonando de manera desigual. De vuelta en clase económica, Juan seguía sentado, su teléfono ahora boca abajo. Una mujer a su lado le ofreció una sonrisa cortés, sin saber nada de la tormenta que se avecinaba. ¿Vuelo largo?, preguntó. Juan asintió, su voz tranquila. Más largo de lo que pensaba. Ella rió, sin captar el peso de sus palabras. La mente de Juan no estaba en la charla casual. Estaba pensando en el panorama más amplio, no solo en este asiento, este vuelo, sino en cada vez que alguien miraba a un padre como él y veía otra cosa. Había lidiado con eso toda su vida, pero ver que sus hijos también lo notaban. Eso era nuevo. Eso era lo que lo hacía sentarse más erguido, listo para lo que viniera. En primera clase, Carla volvió a revisar cómo estaban Sofía y Diego, con el corazón apesadumbrado.
Sofía miraba por la ventana, con la manta apretada entre los puños. Diego tocaba la pantalla, pero sus ojos seguían yendo al pasillo, como si esperara que Juan regresara en cualquier momento. Él está bien, dijo Carla en voz baja, más para sí misma que para ellos. Pero no estaba segura. Había visto la cara de María, la forma en que había cerrado toda pregunta. Carla quería hacer algo, decir algo, pero no sabía cómo. Todavía no. El avión avanzaba, las luces de la pista parpadeando afuera. En la cabina de mando, Javier esperaba a María, tamborileando los dedos en el panel de control. El mensaje de corporativo seguía ardiendo en su mente: Juan Martínez, dueño. Había volado miles de horas, pero esto era nuevo, un error que no era solo un error. Era una señal, una grieta en el sistema, y estaba a punto de abrirse por completo. La cabina del avión de Soler era un espacio estrecho, lleno de pantallas parpadeantes y el zumbido bajo de los controles. El capitán Javier Ruiz estaba rígido, con los ojos fijos en la puerta mientras María López entraba. Su uniforme azul marino seguía impecable, pero su rostro estaba pálido, las manos entrelazadas con demasiada fuerza frente a ella. El llamado a la cabina la había sacudido, llamadas así no ocurrían antes del despegue. Javier no sonrió. Su copiloto, Luis, permanecía en silencio, observando desde su asiento. El aire se sentía denso, como una tormenta a punto de estallar. María, dijo Javier, con voz firme pero no alta. Tenemos un problema. Se inclinó hacia adelante, con las manos apoyadas en el panel. El pasajero que moviste del 12, Juan Martínez, ¿verificaste su boleto? María asintió rápidamente, con la garganta seca. Sí, señor. Hubo una confusión. El sistema mostró que su asiento había sido reasignado. Los ojos de Javier se entrecerraron. No hubo ninguna confusión. Tocó la pantalla a su lado, donde el mensaje de corporativo seguía brillando. Ese hombre es Juan Martínez, el dueño de Soler. Sacaste al dueño de la aerolínea de su asiento. A María se le cortó la respiración. Los dedos le temblaron, su tableta de repente se sentía como un peso. Yo no lo sabía, balbuceó. Javier la interrumpió, con tono cortante. No preguntaste. Asumiste. Se recostó, su expresión inescrutable. Ve por él. Tráelo de vuelta a primera clase. Pide disculpas frente a la cabina, frente a sus hijos. Y cuando aterricemos, harás un informe para la junta directiva. María lo miró, abriendo la boca, luego cerrándola. Las palabras se le hundieron lento, como piedras. Asintió, entumecida, y se dio la vuelta hacia la puerta, con los tacones tambaleándose. En la cabina económica, Juan Martínez permanecía quieto, su equipaje de mano guardado bajo el asiento. El ruido a su alrededor, charlas, bolsas, un niño pateando una silla, se desvanecía en un murmullo. Su teléfono estaba en silencio ahora, pero no lo necesitaba. Sabía que Elena ya estaba trabajando, moviendo hilos detrás de escena. La calma de Juan no era fingida, era el resultado de años enfrentando momentos como este. Pero su mente seguía girando en torno a Sofía y Diego, solos al frente, preguntándose por qué lo habían enviado lejos. Eso era lo que le tensaba la mandíbula, lo que le mantenía la mirada firme. María apareció al final del pasillo, sus pasos más lentos que antes. Su rostro estaba tenso, los ojos evitando a los pasajeros que la miraban. Se detuvo junto al asiento de Juan, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Señor Martínez, dijo, con una voz demasiado formal. Ha habido un malentendido. Me gustaría acompañarlo de regreso a primera clase. Juan levantó la mirada, su expresión firme, penetrante. No habló de inmediato, dejando que el silencio se extendiera. Luego asintió una vez, lento y deliberado, y se puso de pie, tomando su bolso sin decir palabra. El camino de regreso a primera clase fue silencioso, pero todos los ojos lo seguían.
Los pasajeros en clase económica estiraban el cuello, percibiendo que algo importante pasaba. María iba al frente, los hombros tensos, sus tacones sonando más suaves ahora, como si quisiera desaparecer. Juan la seguía, su paso parejo, su rostro sereno pero indescifrable. El murmullo de la cabina se apagó al entrar en primera clase. Las cabezas se giraron, la mujer en 1D, la pareja en 3A, el hombre con los auriculares ahora colgando. Todos sabían que esto no era solo un cambio de asiento. El rostro de Sofía se iluminó al ver a Juan. «Papá», llamó, su voz cortando el silencio. Diego se desabrochó el cinturón, inclinándose hacia adelante, con su cohete de juguete de nuevo en la mano. Juan les dio una pequeña sonrisa, firme y cálida, como una promesa cumplida. Se detuvo junto a su fila, con los ojos fijos en María, esperando. Ella quedó congelada un segundo, la tableta apretada como un escudo. La cabina observaba, conteniendo la respiración. María carraspeó, la voz temblorosa. «Señor Martínez», comenzó, forzando las palabras. «Lamento las molestias. Hubo un error con su asiento. Fue culpa mía». La disculpa sonaba rígida, ensayada, como si estuviera leyendo un guión. Juan no respondió. La miró con expresión neutra, dejando que sus palabras quedaran en el aire. Sofía inclinó la cabeza, confundida. Diego apretó su cohete con más fuerza, los ojos moviéndose entre ellos. María tragó saliva, con las mejillas encendidas. No debía haberle pedido que se moviera, añadió, ahora en un tono más bajo. Lamento cómo manejé la situación. La cabina estaba completamente en silencio. Nadie tosió, nadie se movió. El peso de sus palabras caía como plomo, exponiendo su error ante cada asiento. Juana sintió una sola vez, un gesto pequeño, y luego se volvió hacia sus hijos. Hasta un ladito, pequeño, dijo suavemente a Diego, su voz cálida otra vez. Diego se deslizó hacia Sofía, y Juan ocupó su lugar en el 2C, ajustando su mesa como si nada hubiera pasado. María se quedó allí, sin saber qué hacer, con las manos temblando levemente. Nadie le dijo que se fuera, pero tampoco que se quedara. Miró a Carla, que estaba cerca del área de servicio, con el rostro inescrutable. Los demás pasajeros observaban, algunos con las cejas alzadas, otros apartando la vista rápido cuando los ojos de María los alcanzaban. Dio un paso atrás, lenta y rígida, y se retiró hacia la galera, con los tacones casi mudos ahora. Carla se acercó a Sofía y Diego, volviendo a agacharse. «Felices de que volvió», susurró. Sofía sintió, la sonrisa regresando. «Papá siempre debe estar aquí», dijo. Diego sonrió, levantando su cohete. «Él es el jefe». Carla rió suavemente, pero sus ojos se desviaron hacia la galera, donde María había desaparecido. La cabina comenzaba a llenarse de susurros, los pasajeros inclinándose unos hacia otros, armando el rompecabezas. Juan lo ignoró todo. Acomodó la manta de Sofía, le entregó el cohete a Diego y se recostó, con las manos cruzadas. No necesitaba decir nada. Su regreso lo decía todo. El avión de Soler surcaba el cielo nocturno, con los motores zumbando bajos y constantes. Dentro de la cabina de primera clase, las luces estaban tenues, proyectando sombras suaves sobre los asientos de cuero. Pero el aire se sentía espeso, no por la altitud, sino por algo más pesado, palabras no dichas, miradas furtivas, y el peso de lo que acababa de ocurrir. Juan Martínez estaba en el asiento 2C, con sus hijos a cada lado. Sofía se apoyaba en su brazo, la manta amontonada sobre ella, los ojos entrecerrados. Diego jugaba con su cohete, lanzándolo silenciosamente entre las manos. El rostro de Juan estaba tranquilo, las manos entrelazadas, pero su mente no descansaba. Miraba por la ventana, las nubes desdibujadas abajo, y dejaba que el momento se asentara. La cabina estaba demasiado callada. Los pasajeros mantenían la cabeza baja, hojeando revistas o mirando pantallas que no habían cambiado en minutos.
El hombre en el 1D se ajustaba las gafas, con el libro intacto. La pareja en el 3A susurraba, con voces bajas, mirando hacia la fila de Juan antes de desviar la vista rápidamente. Todos sabían lo que había pasado, el error de María López, el regreso de Juan, su disculpa rígida. Nadie lo dijo en voz alta, pero la verdad flotaba ahí, habían visto a un padre humillado, y nadie dijo nada. Ese silencio dolía más que las palabras. Juan sentía sus miradas, pero las ignoraba. Ajustó la manta de Sofía con ternura. ¿Tienes sueño, mi amor?, preguntó en voz baja. Ella asintió, con la trenza deslizándose sobre su hombro. ¿Podemos ver una película después? Juan sonrió. En cuanto despiertes. Diego levantó la mirada, deteniendo su cohete. Papá, esa señora está enojada contigo. Su voz era pequeña, incierta. Juan lo miró con ojos firmes y cálidos. No, pequeño, dijo. Solo estaba equivocada. A veces la gente se equivoca, y les enseñamos estando tranquilos. Diego asintió, masticando la respuesta, y volvió a su cohete. En la galera, María estaba sola, las manos aferradas al mostrador. Su uniforme azul marino le apretaba demasiado, la placa con su nombre se sentía pesada. No se había acercado más a la fila de Juan desde la disculpa, entregando bandejas a través de Carla. Su confianza habitual, la que la había sostenido durante 12 años de vuelos, había desaparecido, reemplazada por un nudo en el estómago. Ella volvió a reproducir el momento en su cabeza, el pase de abordar que no leyó, la manera en que dijo seguridad como si no fuera nada, la voz del capitán llamando a Juan el dueño. Su vaso de agua seguía intacto, el hielo derritiéndose en un charco. Quería moverse, trabajar, pero sus pies seguían pegados al suelo. Carla se movió por primera clase, sus pasos ligeros pero seguros. Rellenó el jugo de un pasajero y luego se detuvo en la fila de Juan con una bandeja de bocadillos. ¿Algo para usted?, preguntó, con voz cálida. Juan levantó la vista, sus ojos amables. Agua para mí, jugo para ellos, dijo, señalando a Sofía y Diego. Carla sonrió, entregándole a Diego un jugo de manzana. ¿Eres piloto con ese cohete, eh? Diego sonrió. Sí. Sofía se movió, tomando su jugo con un somnoliento gracias. El corazón de Carla se elevó, pero al alejarse, miró hacia la galera. María estaba allí, mirando al vacío, y la sonrisa de Carla se desvaneció. No había olvidado cómo María la hizo callar cuando sugirió revisar el boleto. La tripulación susurraba en los rincones, sus voces bajas. Pedro, el asistente más joven, se inclinó hacia otro en la parte trasera. De verdad movió al dueño, murmuró. El otro asintió. Sí. Está acabada. La noticia se esparcía rápido, como una chispa alcanzando hierba seca. En Económica, una mujer que vio a Juan caminar de regreso a primera clase le escribió a su amiga, Aeromoza echó al jefe de la aerolínea. Toda la cabina lo vio. El mensaje recorrió el wifi del avión, una onda silenciosa que crecía en volumen. El celular de Juan vibró en su bolsillo. Lo revisó, manteniendo la pantalla baja para que Sofía no viera. Un mensaje de Elena, la junta ya fue notificada. Corporativo está viendo tu vuelo en vivo. Te encontrarán en la puerta. Juan respondió, bien. Asegúrate de que no se quede en palabras. Guardó el teléfono, con la mandíbula tensa. Ya no se trataba de él. Era por cada padre que sintió miradas encima, por cada niño que vio cuestionar a su padre sin razón. Se recostó, su mente dando vueltas. El error de María no era nuevo, era parte de algo más grande, un sistema que la hacía creer que podía decidir quién pertenecía. Eso era lo que cambiaría, no solo hoy, sino para siempre. Carla se acercó de nuevo, con voz suave. Señor Martínez, lamento lo de antes. Dudó, retorciendo sus manos. Debía haber dicho algo cuando ella no quiso revisar el boleto.
Juan la observó, su rostro suavizándose. «Lo estás diciendo ahora», dijo. «Eso importa». Los ojos de Carla brillaron, un peso se levantó. Asintió y se alejó, sus pasos más firmes. Juan la observó irse, luego miró a Sofía, ahora dormida contra él. Le apartó un rizo del rostro, su toque ligero. Ella era la razón por la que mantenía la calma. Ella y Diego merecían un mundo que no los hiciera temblar. En la galera, María sintió el cambio. La tripulación evitaba su mirada, sus conversaciones se detenían cuando pasaba. Pedro le entregó una bandeja, pero su sonrisa había desaparecido. Carla tomó el control de primera clase sin pedir permiso, sirviendo la fila de Juan como si fuera solo su trabajo. Las manos de María temblaban mientras apilaba vasos, su mente girando. Siempre se había enorgullecido de tener el control, mantener la cabina en orden, resolver problemas rápido. Pero ahora, ella era el problema, y la cabina lo sabía. Cerró los ojos, resonando en su mente las palabras del capitán: «Asumiste». Esa verdad dolía más que la disculpa que apenas logró decir. El avión seguía en vuelo, el letrero del cinturón brillando constante. Afuera, las estrellas parpadeaban en la oscuridad, pero adentro, la tensión no se desvanecía. Los pasajeros se movían, su culpa callada pero real. Juan permanecía inmóvil, sus hijos seguros a su lado, su mente ya en lo que venía. Este vuelo ya no era solo un viaje. Era una oportunidad para arreglar algo roto, no con ira, sino con claridad. Y Juan estaba listo. El avión de Soler aterrizó en el aeropuerto de Los Ángeles con un suave golpe, las ruedas besando la pista mientras las luces de la ciudad parpadeaban afuera. Adentro, la cabina de primera clase se agitó, los pasajeros se estiraban y alcanzaban sus bolsos. Pero el aire seguía denso, cargado con la memoria de lo que había ocurrido horas antes. Juan Martínez estaba en el asiento 12, sus hijos cerca. Sofía ya estaba despierta, su manta doblada con cuidado, sus ojos brillantes con la emoción del aterrizaje. Diego apretaba su cohete de juguete, señalando por la ventana. «Papá, mira, edificios». Juan sonrió, su voz profunda y suave. «Grandes, pequeño». Su calma ocultaba el peso en su pecho, no era enojo, sino claridad. Este vuelo había cambiado algo, y aún no había terminado. El aviso del cinturón se apagó, y la cabina cobró vida. Los teléfonos vibraron, los compartimientos superiores se abrieron con clics, y las voces se elevaron. Pero en primera clase, la energía era distinta, dudosa, como si todos esperaran una señal. Juan permaneció sentado, ayudando a Sofía a guardar sus crayones y entregándole a Diego su mochila. Los pasajeros los miraban, algunos apartando la vista rápidamente, otros demorándose con una mezcla de curiosidad y culpa. El hombre en uno de asintió levemente al ponerse de pie, un gesto silencioso. La pareja en Tresa evitó por completo la fila de Juan, susurros agudos entre ellos. Nadie mencionó a María López, pero su ausencia gritaba fuerte. En la galera, María permanecía inmóvil, con las manos fuertemente entrelazadas. Su uniforme azul marino ahora le parecía incorrecto, como si perteneciera a otra persona. No había servido ni una sola bebida desde su disculpa, dejando que Carla se encargara de todo. La voz del capitán crujió por el intercomunicador: «Tripulación, prepárense para el desembarque». El estómago de María se retorció. Sabía lo que la esperaba en la puerta, no solo pasajeros, sino consecuencias. Se alisó el cabello, forzando una expresión neutra, pero sus dedos temblaban al tomar su tableta, aferrándola como a un salvavidas. El avión rodó hasta la puerta, y el puente de embarque se acopló con un siseo. Juan desabrochó el cinturón de Diego, sus movimientos lentos y cuidadosos. «¿Listo para estirar las piernas?», preguntó. Sofía sonrió. «¿Podemos comprar helado después?». Juan rió. «Trato hecho, mi amor». Su calidez era para ellos, no para la cabina, ni para los ojos que aún observaban.
Se levantó, imponente pero relajado, y guió a sus hijos hacia el pasillo. Carla apareció, su sonrisa genuina. ¿Necesitan ayuda con algo?, preguntó. Juan negó con la cabeza. Estamos bien, gracias. Ella asintió, dando un paso atrás, pero sus ojos se dirigieron a la galera, donde María no se había movido. La puerta de la cabina se abrió, y la diferencia fue instantánea. 2 oficiales de seguridad con uniformes oscuros esperaban en el puente, sus rostros serios. Detrás de ellos, un hombre con un traje impecable, su placa de plata decía Raúl Gómez, director de operaciones. Sus ojos recorrieron la cabina, deteniéndose en María. Señorita López, llamó, su voz cortando el ruido. Acompáñenos, por favor. La respiración de María se entrecortó. Caminó hacia adelante, sus tacones ahora silenciosos, la cabeza en alto pero las manos temblorosas. Los pasajeros observaban, algunos con exclamaciones, otros fingiendo revisar sus teléfonos. La pareja en treza se congeló, sus bolsos a medio cerrar. María pasó junto a la fila de Juan sin mirar, pero él seguía enfocado en Sofía y Diego, ayudándolos a acomodar sus mochilas. En la puerta, la terminal estaba más tranquila de lo usual, la multitud de la noche era escasa. Raúl Gómez se acercó a Juan mientras salía con sus hijos, su tono respetuoso pero urgente. Señor Martínez, lamento mucho lo que ocurrió, dijo, ofreciéndole la mano. Tenemos un salón privado preparado para usted y sus hijos, ¿podemos hablar allí? Juan miró a Sofía, que tironeaba de la manga de Diego, riendo por algo. ¿Les parece bien a ustedes dos?, preguntó. Diego se encogió de hombros. ¿Hay botanas? Raúl sonrió, asintiendo hacia un asistente. Lo que quieran. Juan miró a Raúl a los ojos, su voz firme. Ginos. El salón era elegante, con sillones suaves y una pared de cristal con vista a la pista. Sofía y Diego corrieron hacia una mesa llena de jugos y galletas, sus risas llenando el espacio. Juan permaneció de pie, con los brazos cruzados, mientras Raúl hablaba. Vamos a lanzar una investigación completa, dijo Raúl, eligiendo con cuidado sus palabras. La señorita López está suspendida, con efecto inmediato. La Junta espera escuchar de usted. La mandíbula de Juan se tensó, pero su voz fue tranquila. Esto no se trata de una sola persona, dijo. Se trata de por qué ella pensó que podía hacerlo. Eso es lo que tienen que arreglar. Raúl asintió, tomando notas en una tableta. Estamos de acuerdo. Nos gustaría contar con su opinión sobre cómo avanzar. Juan miró a sus hijos, Sofía embarrando migas de galleta en la mejilla de Diego, ambos riendo. Les voy a dar una lista, dijo, con tono definitivo. Raúl exhaló, aliviado. Gracias, señor. Afuera del salón, la terminal zumbaba con susurros. Pasajeros del vuelo se quedaban cerca, algunos escribiendo frenéticamente en sus teléfonos. Una mujer publicó, Aeromoza humilló al dueño de la aerolínea. La bajaron del avión. La historia se esparcía, una chispa convirtiéndose en llama. María estaba sentada en una pequeña oficina al final de un pasillo silencioso, sin su tableta, con el uniforme sintiéndose como un disfraz. Un oficial de seguridad permanecía junto a la puerta, en silencio. Ella miraba al suelo, su mente repitiendo las palabras del capitán, el silencio de Juan, las miradas de la cabina. Pensaba que tenía el control, que mantenía el orden. Ahora, era ella quien no encajaba. La puerta se abrió, y un investigador entró, pero María apenas levantó la vista. Su carrera se le escapaba entre los dedos, y con ella, la idea de quién era. De vuelta en el salón, Juan se agachó junto a Sofía, limpiándole migas de la barbilla. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó. Ella asintió, levantando una galleta. Para ti, papá. Él la tomó, su sonrisa era auténtica. Por eso estaba allí, no por disculpas, no por poder, sino por ellos. Los ejecutivos podían esperar.
El sistema podía esperar. Pero Sofía y Diego, ellos eran su mundo, y nadie volvería a quitárselo. El salón privado del aeropuerto de Los Ángeles era una burbuja de calma en medio del murmullo del terminal. Luces suaves brillaban sobre las paredes elegantes y el aroma del café recién hecho flotaba en el aire. Sofía y Diego estaban desparramados en un sillón mullido, riendo con un plato de galletas, sus mochilas tiradas cerca. Juan Martínez estaba de pie junto a una pared de cristal, su chaqueta azul colgada en una silla, los brazos cruzados. Sus ojos iban hacia sus hijos, su risa era un ancla, pero su mente estaba en el hombre frente a él, Raúl Gómez, director de operaciones de Soler. El traje de Raúl estaba impecable, su tableta brillando con notas, pero su rostro mostraba tensión, como si supiera que esta reunión no era solo protocolo. Señor Martínez, comenzó Raúl, su voz baja pero sincera, la Junta está horrorizada por lo ocurrido. Estamos suspendiendo a la señorita López sin goce de sueldo, con efecto inmediato. Queremos saber cómo le gustaría proceder. La mandíbula de Juan se tensó, pero su expresión se mantuvo firme. Miró a Sofía, que le untaba chocolate en la nariz a Diego, ambos riendo. Esto no se trata de ella, dijo Juan, con voz clara. Se trata de que la hizo pensar que podía hacerlo. Eso no se arregla despidiendo a una sola persona. Se arregla cambiando la cultura. Raúl asintió, tocando su tableta. Estamos listos para actuar. Nueva capacitación, supervisión, lo que usted recomiende. Juan dio un paso más cerca, su voz firme pero sin alzar el tono. Capacitación es un comienzo, pero no basta. Ella no revisó mi boleto porque creyó que no hacía falta. ¿Por qué? Porque el sistema le permitió asumir que yo no pertenecía. Eso es lo que quiero que cambien, no por mí, por cada familia que sube a sus aviones. Los ojos de Raúl se abrieron un poco, sus dedos se detuvieron. Entendido, dijo. Queremos que nos ayude a diseñarlo. Un programa, a nivel empresa. Juan miró de nuevo a sus hijos. Diego ahora apilaba galletas como una torre, Sofía lo animaba con aplausos. Les voy a mandar un plan, dijo Juan, con tono definitivo. Pero tiene que ser real, nada de marcar casillas, nada de soluciones rápidas. Raúl exhaló, aliviado. Tiene nuestro compromiso. Juan no sonrió, pero asintió, su atención volviendo a Sofía, que le hacía señas. Papá, mira el castillo de Diego. El rostro de Juan se suavizó. Buen trabajo, pequeño, respondió, alejándose de Raúl. Los ejecutivos podían esperar. Sus hijos eran primero. En un pasillo austero, en una pequeña oficina de paredes desnudas, María López estaba sola. Su uniforme azul marino se sentía pesado, su placa de nombre había sido entregada en la puerta. Una taza de té frío estaba sobre la mesa, intacta, junto a un formulario de informe de incidente en blanco. Sus manos se retorcían en su regazo, las uñas mordidas hasta el borde. La puerta se abrió, y una investigadora, Clara Vega, entró. Su rostro era profesional, pero no cálido. Dejó una carpeta sobre la mesa y se sentó frente a María, haciendo clic con su bolígrafo. Señorita López, comenzó Clara, repasemos lo que ocurrió. Usted retiró a un pasajero del asiento 12, ¿por qué? La garganta de María estaba seca. Pensé que había un error, dijo, con voz ronca. El sistema mostraba que su asiento había sido reasignado. Los ojos de Clara no se apartaron. ¿Verificó usted el nombre en el boleto? María dudó, sus dedos se apretaron. Revisé los boletos de los niños. Cuando lo vi a él, yo, pensé que no estaba en el lugar correcto. Clara se inclinó hacia adelante, su voz estable. Pensó que un padre negro no pertenecía en primera clase con sus hijos, ¿es eso lo que está diciendo? María se estremeció, las palabras le cayeron como una bofetada. Ella quería discutir, decir que no era así, pero su mente reprodujo el momento, la voz tranquila de Juan, el pase de abordar que ignoró, los ojos asustados de Sofía.
Cometí un error, susurró, con la voz quebrada. Clara abrió la carpeta y deslizó un papel hacia ella. Este es el manifiesto. Juan Martínez reservó esos asientos hace semanas. No hubo reasignación. También es el dueño de Soler, ¿lo sabías? A María se le cortó la respiración y bajó la mirada hacia la mesa. Negó con la cabeza, la vergüenza quemándole las mejillas. No solo moviste a un pasajero, dijo Clara, con un tono uniforme pero cortante. Humillaste al hombre que construyó esta aerolínea, frente a sus hijos y una cabina llena. Eso no es un error. Eso es una decisión. Las manos de María temblaban, las lágrimas le llenaban los ojos. No fue mi intención, dijo, apenas audible. He trabajado aquí 12 años. Pensé que estaba haciendo mi trabajo. Clara cerró la carpeta, con la voz ahora más suave. Tu trabajo es verificar hechos, no hacer suposiciones. Te contactarán en 48 horas. Hasta entonces, estás suspendida. No te presentes a trabajar. María sintió, con la mirada fija en el suelo. Clara se levantó, dejando el formulario atrás. La puerta se cerró con un clic, y el silencio se tragó a María por completo. Ahora lo veía, no solo el pase de abordar, sino la forma en que miró a Juan, como decidió que no encajaba, y actuó como si tuviera derecho a moverlo. Eso no fue entrenamiento. Eso fue ella. Y dolía enfrentarlo. De vuelta en el salón, Juan se sentó con Sofía y Diego, ayudándolos a cerrar sus mochilas. Raúl rondaba cerca, ahora acompañado por otra ejecutiva, Isabel Torres, con sus tacones sonando suavemente. Señor Martínez, dijo Isabel, con voz cautelosa, el director general llamará pronto. Estamos redactando un comunicado público, pero quisiéramos su orientación. Juan se levantó, imponente pero sereno. Nada de comunicados aún, dijo. Empiecen con su gente, su tripulación, sus agentes. Arreglen como piensan antes de decirle al mundo que lo sienten. Isabel asintió, escribiendo rápido. Empezaremos mañana. Capacitación, revisiones, todo. Los ojos de Juan se desviaron a Diego, quien se robaba otra galleta. Bien, dijo. Pero no lo hagan por mí. Háganlo por la próxima familia que aborde y no quiera explicar por qué alguien los miró raro. El bolígrafo de Isabel se detuvo, su rostro serio. Lo escuchamos, dijo. Juan no respondió, girando hacia Sofía cuando ella tiró de su manga. ¿Podemos irnos a casa pronto, papá? Él se agachó, sonriendo. Casi, mi amor. Primero helado, ¿recuerdas? Ella sonrió, y la tensión se desvaneció. Afuera, la terminal zumbaba más fuerte ahora. Un pasajero del vuelo publicó un video, la disculpa de María, el regreso de Juan, ya en tendencia en línea. El dueño de la aerolínea fue movido a clase económica, azafata en problemas, decía el pie de foto. Llegaban comentarios, algunos enojados, otros asombrados. Pero Juan no lo veía. Estaba con sus hijos, su risa era su enfoque, su confianza su fortaleza. Los ejecutivos lo observaban, comprendiendo que esto no se trataba solo de un asiento. Se trataba de un sistema que debía cambiar, y Juan no estaba ahí para romperlo, estaba ahí para reconstruirlo. Semanas habían pasado desde que el vuelo de Soler aterrizó en el aeropuerto de Los Ángeles, pero los ecos de ese día todavía se sentían en Ciudad del Sol. Dentro de la elegante sede de Soler, una sala de conferencias bullía con propósito. Largas mesas de cristal reflejaban el sol de la mañana y las pantallas brillaban con gráficos y cronogramas. Juan Martínez estaba al frente, con las mangas remangadas y una taza de café enfriándose a su lado. Sin saco, sin corbata, solo un hombre decidido. A su alrededor estaban los ejecutivos, incluida Isabel Torres, con su tableta llena de notas y un nuevo equipo de instructores, todos con la mirada puesta en Juan. Él no estaba ahí para dar una charla. Estaba ahí para construir algo real.
Lo llamamos cultura de cabina, dijo Juan, con voz clara y firme. No es solo entrenamiento. Se trata de cambiar cómo su tripulación ve a las personas, antes de revisar un boleto. Señaló una pantalla que mostraba un prototipo, historias reales de pasajeros, escenarios de roles, y un código de empatía para cada empleado. Esto no se trata de evitar demandas, continuó. Se trata de asegurarse de que nadie sienta lo que mis hijos sintieron, al ver a su padre enviado al fondo. Isabel asintió, escribiendo rápidamente. Lo lanzamos el próximo mes, dijo. Cada miembro de la tripulación, cada agente de puerta. Los ojos de Juan se desviaron a una foto en la pantalla, Sofía y Diego riendo en el vuelo, sin saber que había una cámara. Su pecho se tensó, pero mantuvo el enfoque. Bien, dijo. Pero tiene que quedarse. No una clase única. Háganlo parte de cómo contratan, cómo promueven. Una instructora, Carla, ahora líder del proyecto, intervino con voz firme. Vamos a agregar sesiones en vivo. Gente como yo, que vio lo que pasó y no actuó lo suficientemente rápido, compartiremos eso. Es honesto. Juan la miró a los ojos y asintió. De eso hablo. Afuera, la ciudad seguía su curso, pero la historia no se desvanecía. En línea, el video de la disculpa de María había explotado, compartido en todas las plataformas con titulares como dueño de aerolínea humillado, azafata suspendida. Los comentarios se acumulaban, algunos elogiando la calma de Juan, otros criticando la cultura de Soler. En un kiosco local, un periódico mostraba un pequeño titular, Soler enfrenta consecuencias tras fiasco en primera clase. Juan no lo leyó. Estaba demasiado ocupado dando forma a lo que venía, no por los titulares sino por las familias que abordarían mañana. Lejos de las torres de cristal, María López estaba sentada en un apartamento tranquilo, las persianas a medio cerrar. Su uniforme azul marino colgaba en el armario, intacto desde que entregó su credencial. La televisión estaba apagada, pero su teléfono vibraba con notificaciones que ella ignoraba, mensajes de antiguos compañeros de tripulación, alertas de foros de aerolíneas. Había renunciado hacía 2 semanas, sin esperar la decisión final del consejo. No era miedo al despido, era enfrentarse a sí misma. Sobre la mesa había una libreta, páginas llenas de pensamientos desordenados, y una carta que había escrito pero no enviado. Señor Martínez, comenzaba, no soy la persona que fui en ese vuelo. Las manos de María temblaban mientras sorbía té, ya frío. Había comenzado terapia, un programa sobre prejuicios en el lugar de trabajo, profundizando en preguntas que nunca se había hecho. ¿Por qué había ignorado el boleto de Juan? ¿Por qué asumió? Las respuestas dolían, deshaciendo años de instintos que ella había llamado profesionales. Veía el rostro asustado de Sofía, la confusión de Diego, el silencio de Juan. Eso no fue un malentendido. Eso fue ella, decidiendo quién pertenecía. Había escrito en su libreta, sonreí mientras les hacía daño. ¿Cómo desaprendo eso? La carta a Juan era simple, cruda. Lo que hice no fue un error, fue una decisión que no sabía que estaba tomando. Usted no gritó, no exigió. Me mostró lo que yo no podía ver. Estoy aprendiendo ahora, no por mi trabajo, sino por mí. Aún no la había enviado, sin saber si importaba. Pero escribirla había roto algo dentro, una necesidad de enfrentar la verdad, no esconderse de ella. Se había inscrito en un curso de una organización sin fines de lucro, entrenando a otros en atención al cliente para detectar prejuicios. No era redención, era trabajo, y estaba comenzando poco a poco. De vuelta en Soler, Juan concluía la reunión, su café sin tocar. Isabel se acercó, con el rostro serio. La Junta ha aprobado cultura de cabina, dijo. Queremos nombrarte como asesor, si aceptas. Juan asintió, con voz firme. Lo haré, pero solo si no se queda en palabras. Quiero informes, números, comentarios, cambio real. Isabel sonrió levemente.
Los tendrás. Carla se quedó cerca, con una carpeta en las manos. Yo estuve en ese vuelo, dijo en voz baja. No hablé lo suficiente. Este programa, es mi forma de reparar eso. Los ojos de Juan se suavizaron. Lo estás reparando ahora, dijo. Carla asintió, con determinación renovada. La terminal del aeropuerto de Los Ángeles se sentía diferente ahora, aunque la mayoría de los viajeros no lo notaban. Los agentes de puerta sonreían un poco más, revisando los boletos con cuidado. Un miembro de la tripulación ayudaba a una familia en primera clase, sin preguntas, solo con calidez. El nombre de Juan no estaba en los letreros, pero su influencia sí, silenciosa, constante, transformando la forma en que Soler se movía. Los pasajeros del vuelo aún hablaban, sus publicaciones se difundían en línea, generando debates sobre justicia, poder, quién tiene derecho a pertenecer. Un joven padre negro compartió su propia historia, me pasó a mí también, pero nadie escuchó. Este tipo hizo algo. Juan no veía las publicaciones. Estaba en su oficina, un espacio pequeño con fotos de Sofía y Diego sobre el escritorio, la trenza de Sofía volando mientras corría, Diego saludando con su cohete. Su teléfono sonó con un correo de Isabel, primera sesión de capacitación programada. ¿Quieres hablar? Juan escribió, ahí estaré. Que sea real. Se recostó, imaginando a sus hijos abordando un avión algún día, sin ojos entrecerrados, sin voces dudando. Ese era el objetivo, no venganza, no aplausos, sino un mundo donde simplemente pudieran ser. María, al otro lado de la ciudad, selló su carta, con las manos firmes por primera vez en semanas. Ella no esperaba una respuesta, pero enviarla se sintió correcto, como cerrar una puerta y abrir otra. La ciudad zumbaba afuera, sin notar su paso silencioso hacia adelante. Pero para Juan, Sofía, Diego y miles de pasajeros que aún no habían volado, ese paso, por pequeño que fuera, importaba. La onda se expandía, y no se detenía. El sol caía sobre Ciudad del Sol, pintando el cielo de naranja mientras la casa de Juan Martínez se iluminaba con calidez. La sala era un desorden de juguetes y mantas, el aire lleno de las risas de Sofía y los gritos de Diego. Juan estaba sentado en la barra de la cocina, con una taza de té humeante a su lado, observando a sus hijos perseguir a su perra desaliñada, Luna, por el patio trasero. Sofía, ahora de 8 años y medio, agitaba un palo como una varita, su trenza rebotando. Diego, de 6 y sin miedo, lanzaba una pelota, con su cohete de juguete metido en el bolsillo. El rostro de Juan era suave, su chaqueta azul colgada en una silla, pero su mente estaba cargada, repasando los meses desde aquel vuelo de Soler. El incidente no era solo un recuerdo, era una lección, grabada en los ojos de sus hijos. Sofía había hecho preguntas desde entonces, con voz baja, ¿por qué esa señora te hizo irte, papá? Diego había observado a Juan con más atención, como si estuviera aprendiendo a mantenerse firme. Juan sorbió su té, el calor lo anclaba. Había pasado su vida demostrando que pertenecía, a salas de juntas, a aviones, a cada espacio que intentaba ponerlo en duda. Pero ver a sus hijos aprender esa lucha tan jóvenes, eso dolía más que cualquier palabra de María López. Quería que crecieran libres, no preparados para la duda. Afuera, Sofía tropezó, cayendo en el pasto entre risas. Diego se lanzó sobre ella, haciéndole cosquillas, y Luna ladró, uniéndose al caos. Juan sonrió y salió al patio. ¿Ustedes dos están haciendo travesuras?, preguntó con voz ligera. Sofía se levantó de un salto, con tierra en las rodillas. Papá, estamos haciendo un fuerte. Diego sonrió, levantando una sábana. Está buenísimo. Juan se agachó, inspeccionando su inestable pila de palos y mantas. Parece un castillo, dijo, revolviendo los rizos de Diego. Sofía se rió. Está terrible, pero lo amamos. Lo arrastraron dentro del fuerte, la sábana colgando sobre sus cabezas. Por dentro, estaba cálido, apretado,
lleno de sus risas. Sofía se apoyó en Juan, su voz bajando. «Papá, ¿arreglaste lo del avión?» El pecho de Juan se apretó. Asintió, manteniéndolo simple. «Estoy ayudando, mi amor». Diego inclinó la cabeza, su cohete en mano. «Esa señora, ella ya no está ahí, ¿verdad?» Juan se detuvo, eligiendo sus palabras. «No, pequeño. Se fue. Pero está tratando de aprender de eso». Los ojos de Sofía se entrecerraron, seria ahora. «Fue mala contigo». Juan apartó un mechón de su rostro, con voz firme. «Estuvo equivocada, no fue mala. A veces la gente no sabe que te está haciendo daño hasta que lo ve». Diego frunció el ceño, confundido. «¿Por qué no le gritaste, papá? Pudiste hacerlo». Juan se recostó, la sábana del fuerte rozando su cabeza. «Gritar no cambia corazones, pequeño. Mostrarles que están equivocados, mantenerse fuerte, eso es lo que permanece». Sofía asintió lentamente, pensativa. «Me alegra que no gritaste», dijo. «Te veías más grande así». A Juan se le hizo un nudo en la garganta. Los abrazó, sus cuerpos pequeños cálidos contra el suyo. No lo entendían del todo, aún no, pero lo habían visto elegir la calma sobre el caos, la dignidad sobre la rabia. Eso era suficiente por ahora. Era una semilla, una que él regaría mientras crecían, para que nunca dudaran de su lugar, sin importar quién los mirara dos veces. Al otro lado de la ciudad, los cambios en Soler echaban raíces. Carla estaba en una sala de entrenamiento, su gafete ahora decía instructora principal. Una docena de nuevos miembros de tripulación estaban sentados frente a ella, con cuadernos abiertos, escuchando mientras compartía la historia del vuelo, no el nombre de Juan, sino la lección. «Yo lo vi pasar», dijo con voz firme. «Un padre, movido sin razón, porque alguien asumió. No hablé lo suficientemente rápido. No cometan ese error». La sala estaba en silencio, las plumas rascando el papel. Cultura de cabina no eran solo diapositivas, era real, crudo, haciendo que la tripulación revaluara sus instintos. Carla sentía la influencia de Juan en cada palabra, su impulso por algo mejor. De vuelta en casa, el fuerte colapsó, haciendo que Sofía y Diego estallaran en carcajadas. Juan los ayudó a reconstruirlo, atando la sábana con más firmeza. Diego le tiró de la manga. «Papá, la gente va a ser más buena en los aviones ahora». Juan se arrodilló, mirándolo a los ojos. «Algunos sí, pequeño. Otros necesitarán tiempo. Pero lo estamos mejorando». Sofía sonrió, lanzando una almohada. «Eres como un superhéroe, papá». Juan se rió, levantándola en brazos. «Solo un papá, mi amor. Eso es suficiente». La tarde se aquietó, los grillos cantando afuera. Juan llevó a Sofía al sofá, Diego siguiéndolo con Luna. Se acurrucaron, un dibujo animado parpadeando en la televisión, pero la mente de Juan vagaba. Había recibido la carta de María hacía días, sus palabras crudas, asterisco me mostraste lo que no podía ver, asterisco él había respondido, breve pero honesto, asterisco sigue aprendiendo. Asterisco no necesitaba su culpa, necesitaba su crecimiento, y el del sistema. Los informes de Soler mostraban progreso, menos quejas, más tripulantes alzando la voz, pasajeros sintiéndose vistos. No era perfecto, pero era un comienzo. Juan miró a sus hijos, Sofía adormilada, el cohete de Diego deslizándose de su mano. Por esto luchaba, no por titulares, no por poder, sino por ellos. Para que Sofía pudiera abordar un avión y sentirse segura. Para que Diego pudiera sentarse en cualquier asiento y saber que era suyo. El vuelo los había cambiado, sí, pero también lo había cambiado a él, agudizando su propósito. Ya no estaba construyendo solo una aerolínea. Estaba construyendo un mundo donde sus hijos pudieran volar libres. Cuando terminó el dibujo animado, Juan se levantó, llevando a Sofía a la cama, Diego tropezando detrás.
Luna se acurrucó a sus pies, y la casa quedó en silencio. Afuera, Ciudad del Sol brillaba, sin saber del cambio que un vuelo había provocado. Pero Juan lo sentía, firme y seguro, como una promesa cumplida. Besó la frente de Sofía, colocó el cohete de Diego a su lado, y susurró: «Duerman bien, mis amores». La lucha no había terminado, pero esa noche, estaban a salvo. Eso era suficiente. Habían pasado 6 meses desde el vuelo de Soler que lo cambió todo, y el Aeropuerto Internacional de Ciudad del Sol brillaba bajo un cielo claro de abril. La terminal bullía con viajeros, maletas rodando, niños corriendo, voces mezclándose en un zumbido familiar. Juan Martínez estaba junto a un mostrador de facturación, su chaqueta azul suelta sobre jeans, observando a Sofía y Diego abrirse paso entre la multitud. Sofía, de 8 años y medio, llevaba una nueva mochila morada, su trenza balanceándose mientras señalaba una pantalla de salidas. Diego, de 6 e imparable, sostenía su cohete de juguete, fingiendo que volaba entre las puertas. La sonrisa de Juan era tranquila, su corazón lleno. Hoy no era solo un viaje, era un hito. El aeropuerto se sentía diferente ahora, aunque la mayoría no lo notaría. Los agentes de puerta sonreían con calidez real, sus ojos encontrando a cada pasajero. Un miembro de la tripulación ayudaba a una anciana con su bolso, sin prisa, sin juicio. Los carteles de cultura de cabina colgaban sutilmente, pequeños afiches con palabras como asterisco escuchar, ver, respetar, asterisco. Juan lo veía todo, no como dueño de Soler sino como padre. Había pasado meses dando forma a este cambio, no con discursos sino con acción, programas de capacitación, nuevas contrataciones, tripulaciones que pensaban 2 veces antes de asumir. No era perfecto, pero era progreso, constante y real. Sofía tiró de su manga, su voz brillante. «Papá, nuestro avión está en la puerta 12». Diego brincaba, su cohete volando. «¿Puedo ver al piloto?». Juan se rió, poniendo una mano sobre cada una de sus cabezas. «Vamos a preguntar, pequeño». Los guió hacia seguridad, sus pases de abordar nítidos en su bolsillo, primera clase, 2A, 2B, 2C, reservados para una aventura de vacaciones de primavera. Nadie miró 2 veces sus boletos. Nadie preguntó por qué estaban juntos. Juan lo notó, y esa pequeña ausencia de duda se sintió como una victoria. En la puerta, la tripulación de Soler estaba lista, sus uniformes impecables pero sus sonrisas relajadas. Un joven asistente, Mateo, escaneó sus pases, su voz alegre. «Bienvenidos a bordo, familia Martínez». Sofía sonrió, saludando. Diego levantó su cohete. «Este es mi jet». Mateo rió. «Mejor que el nuestro, amigo». Juan asintió agradecido, sus ojos encontrándose con los de Carla al otro lado de la puerta. Ahora llevaba una insignia de entrenadora principal, su rostro brillando con propósito. Ella hizo un pequeño gesto, y Juan lo devolvió, un reconocimiento silencioso. Ella había estado en ese vuelo, había visto el miedo de sus hijos, y lo convirtió en lecciones para cientos de tripulantes. Eso importaba. La sala de espera zumbaba, viajeros hojeando teléfonos o bebiendo café. Juan se sentó con Sofía y Diego, ayudándolos a ajustar sus mochilas. Una familia negra abordó en primera clase cerca, una madre, un padre, 2 niños, sus risas altas y libres. La tripulación los saludó con calidez, sin dudas, sin revisiones adicionales. Juan observó, su pecho aliviado. 6 meses antes, él había sido ellos, enfrentando el ceño fruncido de María López. Ahora, esta familia se movía como si perteneciera allí, porque así era. Se inclinó hacia Sofía, susurrando: «Parece un viaje divertido, ¿eh?». Ella asintió, ajena al peso de sus palabras. Diego señaló un puesto de revistas, su voz emocionada. «Papá, mira». Una portada de revista captó la luz, asterisco Soler se eleva con nueva cultura asterisco, con una foto de una tripulación sonriente.
El artículo no mencionaba a Juan, solo hablaba de la experiencia de un pasajero que inspiró el cambio. No necesitaba su nombre impreso. La verdadera historia estaba allí, la sonrisa intrépida de Diego, el paso seguro de Sofía, los rostros abiertos de la tripulación. Juan despeinó los rizos de Diego. Bastante genial, pequeño. Diego se rió, sin captar la verdad más profunda, pero estaba bien. Con el tiempo lo entendería. Comenzó el abordaje, y Juan llevó a sus hijos hasta la puerta, sus manos en las de él. Sofía hablaba sobre la playa que visitarían, Diego sobre construir castillos de arena con cohetes. Juan escuchaba, su corazón firme. Había leído la carta de María otra vez la semana pasada, sus palabras crudas pero honestas, ahora estoy enseñando a otros, tratando de arreglar lo que rompí, no le había respondido de nuevo. Ya había dicho suficiente, pero esperaba que fuera verdad. Su ausencia en Soler no borraba lo que ocurrió, pero su trabajo en otro lugar podía evitar que volviera a pasar. Eso era suficiente para él. En el túnel de abordaje, Carla los recibió, su sonrisa amplia. ¿Listos ustedes tres?, preguntó. Sofía asintió, abrazando su mochila. Diego levantó su cohete. A la luna. Carla rió, agachándose a su nivel. Son mis pilotos favoritos. Miró a Juan, su voz más suave. Está mejor ahora, señor Martínez. Gracias a usted. Juan negó con la cabeza, su tono gentil. Gracias a todos nosotros. Los ojos de Carla brillaron, y se hizo a un lado, saludándolos mientras subían al avión. Juan se detuvo en la puerta, observando a Sofía y Diego correr hacia sus asientos. La cabina de primera clase estaba luminosa, el aire fresco, sin rastro de aquel día hace 6 meses. Lo siguió, sus pasos lentos, absorbiéndolo todo. Una nueva asistente ofreció toallas tibias, su sonrisa genuina. Los pasajeros se acomodaban, sin susurros, sin miradas. La familia que había visto antes se sentó en 3A y 3B, sus hijos riendo con una tablet. Juan se acomodó en 2C, Sofía junto a la ventana, Diego a su lado. ¿Listos, mis amores?, preguntó. Sofía sonrió. Sí. Diego levantó el puño. Despegue. El avión rodó, la pista extendiéndose al frente. Juan se recostó, las manos entrelazadas, los ojos en sus hijos. Sofía dibujaba una palmera en su cuaderno, Diego hacía volar su cohete. Estaban felices, seguros, libres de dudas. Ese era su legado, no la aerolínea, no los titulares, sino este momento, donde podían simplemente ser. Pensó en cada familia que abordaría aviones hoy, mañana, el año que viene, y deseó que sintieran lo mismo, vistos, respetados, libres. Los motores rugieron, elevándolos al cielo. Juan miró por la ventana, la ciudad encogiéndose abajo. Susurró, apenas audible, ahora estamos volando. No solo el avión, sino todos ellos, Sofía, Diego, las tripulaciones que había reentrenado, los pasajeros que nunca sabrían su nombre. El vuelo de hace 6 meses había sido una lucha, pero los había llevado aquí, a un mundo un poco más justo. Tomó la mano de Sofía, apretó el hombro de Diego, y se dejó sostener por el momento. Mientras las nubes tragaban la vista, la terminal se desvanecía detrás de ellos. Un cintillo de noticias en línea parpadeó. Soler lidera la industria en confianza del pasajero. Los viajeros compartían historias, pequeñas, sobre tripulaciones amables, trato justo, sin preguntas. Juan no las vio. Estaba con sus hijos, su risa más fuerte que cualquier titular. El avión subía más alto, firme y seguro, llevándolos adelante, no solo hacia una playa sino hacia un futuro que él ayudó a moldear. Y por primera vez en mucho tiempo, Juan se sintió ligero, como si realmente fueran libres. Mientras el avión de Soler se elevaba hacia el cielo, llevando a Juan Martínez, Sofía y Diego hacia su próxima aventura, la historia de aquel vuelo, hace 6 meses,
cuando la dignidad de un padre convirtió un error en cambio. Se transformaba en algo más grande. No se trataba solo de una aerolínea o una familia. Se trataba de todos nosotros, cada viajero, cada soñador, que cree que la equidad debe abordar primero. A todos los que han seguido este viaje, lectores, soñadores, personas que han animado los dibujos de Sofía o los vuelos del cohete de Diego, gracias. Sus corazones y ojos hicieron que esta historia volara. Si Juan estuviera aquí, se quitaría el sombrero, tal vez compartiría una galleta del lounge. Sigan apoyando lo que es correcto, como él lo hizo, con calma y fortaleza. Y si se sienten inspirados, den un saludo a la cultura de cabina, corran la voz, compartan el amor, tal vez incluso únanse a la tripulación de quienes hacen el cambio. Como los hijos de Juan, ahora ustedes también son parte de este cielo. Así que, esto es para ustedes, gracias por acompañarnos. Sigan brillando, sigan volando, y hagamos que cada vuelo sea un poco más justo. Vuelen alto, amigos.